trabajar por conservar eso, que no es solamente el hacer, es el ser. Yo dicté hace un tiempo un seminario y le llamamos así, no el hacer, sino el ser, porque el hacer no sirve para nada, si no preguntémosle a los efesios. Arduo trabajo, paciencia, sabían pisar a los que se decían apóstoles y no lo eran, pero no tenían amor. Y sin amor, que es la presencia de Dios, nada nos sirve, para nada servimos. Somos címbalo que retiña. ¿Sí? Y vamos a la palabra que la he titulado hoy, acércate al fuego, a la zarza. ¿Cuántos han escuchado hablar de la zarza? Yo creo que todos, y ese fue el lema de las vigilias que realizamos en la ciudad de Duitama y aquí en Bogotá. Acércate a la zarza. La zarza simboliza la presencia de Dios y en la palabra en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 2 al 10 dice de la siguiente manera. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de la zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad que de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Amén. Y aquí encontramos varias cosas importantes. Tal vez lo leemos y decimos, wow, qué gran hazaña, ¿cierto? Pero lo primero que encontramos es que Jesús es Dios y Dios es Jesús, en parte de la Trinidad, que dice que el ángel de Jehová y luego dice que Dios le habló desde la zarza. Amén. Así de que la presencia de Dios estaba ahí, la presencia del Hijo estaba ahí y la presencia del Espíritu Santo estaba ahí, porque el fuego es la representación del Espíritu Santo. Estaba el Señor aquí enfrente de Moisés. Y ¿sabe qué es lo curioso? Que en el desierto uno se encuentra con muchos arbustos. Los desiertos tienen arbustos, tienen cactus. El cedro del Líbano se da en el desierto, lo plantan en el desierto y pasa 7 años debajo de la tierra para después de 7 años echar sus raíces, después de que echó sus raíces para salir y que la gente lo pueda observar. Primero tomó agua debajo de la tierra, echó sus raíces y luego salió a flote. Entonces mire que tal vez ese lugar por donde iba pasando Moisés estaba lleno de arbustos, pero lo que sorprendió a Moisés fue que ese arbusto estuviese encendido, pero que no se consumiera. A él eso lo asombró. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado asombrar por su presencia? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto algo extraordinario de Dios y lo vemos como algo que pasó o como algo que está viviendo otro? Yo he visto gente que Dios le ha sanado y el pueblo está así. Perdóname lo que va a decir, rascándose los piojos. Porque no ha entendido el poder del fuego que está cayendo. Porque no ha podido ver la presencia de Dios. Por eso es que vemos gente
dentro de la iglesia de manos cruzadas, dentro de la iglesia pensando en qué va a ser mañana. ¿Por qué? Porque no le ha amanecido el día, porque no ha podido entender la presencia de Dios. Y la verdad es que si nosotros estuviésemos siempre en la presencia de Dios, todo lo que sucediera en este mundo que viniera de Dios nos asombraría. Y nos asombraría más lo que viene de Dios que lo que el diablo está haciendo. Pero a veces nos asombramos más de lo que el diablo está haciendo. ¡Ay, Satanás! ¿Cómo tiene a los jóvenes envueltos en tanta cosa que vemos a los jóvenes? Satanás, ¿cómo tiene envuelto el mundo en el pecado? Pero ¿por qué no nos asombramos de lo que Dios hace? ¿Por qué en vez de ver una palabra y ver cómo Dios usa a un hombre de Dios, decimos, eso no es de Dios? ¿De dónde sacó esa revelación? ¿Quién se lo dijo? Cuando deberíamos asombrarnos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está manifestando. Pero nos ponemos más a ver lo que el diablo está haciendo que lo que Dios está haciendo. Y no debemos de restarle a Satanás lo que le pertenece, porque Satanás es destructor, padre de mentira, tramposo, mentiroso, usurpador, todo lo que quiera usted decirle. Pero hay una gloria que usted y yo portamos que es más poderosa. Moisés había salido huyendo de Egipto a causa de que había matado a un egipcio. Pero eso no fue que Moisés quiso, fue que Dios propició. ¿Lo llevará a dónde? Al desierto, porque en el desierto es donde la presencia de Dios se manifiesta. En el desierto es donde pasan tres cosas. Unos somos probados, aprobados y promovidos. Ahí en el desierto es donde Dios te prueba. Si no puedes con el calor del desierto, no eres aprobado, porque el calor del desierto es lo que te hace tener piel de camello. El desierto es lo que hace que usted y yo tengamos esa piel dura, que podamos permanecer firmes, que podamos pasar por sed y por hambre, que podamos caminar largas trayectorias sin decir, estoy cansado, estoy fatigado. En el desierto, el libro de Oseas dice, te llevé al desierto para enamorarte de mí. Allá en el desierto es donde Dios provee el maná, allá en el desierto es donde Dios provee las codornices, allá en el desierto es donde Dios nos habla de su ley, allá en el desierto es donde Él se manifiesta cara a cara, porque Moisés vio al Señor desde la zarza, no lo vio cuando subió al monte. Desde la zarza él venía viendo la gloria de Dios, venía viéndolo cara a cara, venía viendo su presencia. No fue que lo vio en el monte, lo vio en el desierto. ¿Dónde se le manifestó? En el desierto. Él iba caminando por el desierto y en el desierto se le apareció en la zarza que ardía y la zarza no se consumía y él dijo, ¿qué es esto? Voy a ir a verlo con mis propios ojos, voy a ir a verlo cara a cara, voy a ir a verlo de cerca, pero nosotros no podemos ver de cerca a Dios porque estamos preocupados por todo lo que está pasando alrededor y desmeritamos el desierto. Y vemos el desierto como un proceso doloroso. Y sí, Job dijo, me probarás en el fuego y saldré aprobado. Y Job vivió un desierto, pero de allí salió aprobado. Pero tenemos el mal concepto de que Dios nos ama y porque nos ama no nos tiene que procesar, no nos tiene que probar para saber si servimos, para saber si funcionamos, para saber si estamos aptos, si tenemos la madurez, si tenemos el carácter. El desierto, cuando usted vive desiertos, son simbología de que usted tiene un carácter definido en Dios. De que nada lo mueve, de que usted tenga hambre, no tenga para pagar el arriendo, no tenga casa, no tenga carro, le toque a pie, en bus, en lo que sea, usted dice, aquí estoy listo para lo que toque hacer. Nosotros, Dios nos llevó a un desierto y ese será mi más grande testimonio. Desierto de ir, vivíamos aquí y íbamos hasta Voz a congregarnos. Y teníamos las dos niñas pequeñas y salíamos a las 3 de la mañana de nuestra casa. Pasábamos de 3 a 5 orando en una casa con una familia y de ahí tomábamos un bus para irnos para la iglesia. Llegábamos a la casa a mediodía y así ese fue un desierto de servirle a Dios aún lejos. Pero a veces ponemos límites a Dios y Moisés caminó 40 años en el desierto. 40 años.
para alcanzar un destino profético. 40 años para que Dios lo formara. 40 años para conocer a Dios. 40 años para entender el corazón de Dios. Por eso, como lo decíamos ahorita en el devocional, cuando el Señor iba a acabar a todo el pueblo porque hicieron el becerro, Moisés entendió el corazón de Dios y amaba tanto al pueblo que dijo: bórrame a mí del libro. Porque en el desierto conoció el amor de Dios, conoció la presencia de Dios, conoció el corazón de Dios y no se pudo dejar de él. No pudo hacerse a un lado, no pudo separarse. Yo a veces miro y pienso cómo nosotros los seres humanos nos podemos separar tan rápido de Dios. Cómo nosotros amamos a Dios hoy y mañana pasa algo y nos separamos de Dios y nos vamos de Dios. Y no es que no nos vayamos en el sentido de que nos vamos y no volvemos a la iglesia. No, mucha gente está dentro de la iglesia y no está con Dios. Va sin Dios. Que día alguien decía, había un montón de gente orando en X lugar. Yo decía, ¿cuántos de esos X fueron solamente porque era Semana Santa? No nos sirve ir a una vigilia. No nos sirve ir a una oración. Tenemos que vivir una vida constante de ver cara a cara a Dios. Porque de ahí en adelante Moisés, aunque tuvo fallas, errores, equivocaciones, todo lo que quiera porque era un ser humano, caminó con Dios. Hablaba con el Señor, tenía una comunión con el Señor. El Señor, la presencia del Señor estaba con Moisés. Tanto así que tenía que cubrirse para no matar a todo el poconón de gente. Por la gloria que portaba. Pero a veces nosotros le huimos a la gente en vez de que la gente nos huya a nosotros. Que no portamos la presencia muchas veces. Porque nos hemos desligado de la presencia. El desierto a Moisés no lo desligó de Dios, por lo contrario, lo unió, lo hizo uno con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Moisés se volvió un espíritu con el Señor, entre comillas. No es que van a decir que la pastora dijo que Moisés era un espíritu, no. Se convirtió en uno con el Señor en el espíritu. Y si el Señor lo mandaba a saltar, él saltaba. Si el Señor lo mandaba a brincar, él brincaba. Si el Señor le decía, sube al monte, sí, Señor, yo subo. Acababa de bajar y el Señor lo volvió a mandar nuevamente a subir. Y no le dijo, ay, no, Señor, pero otra vez, yo acabo de venir de tu presencia y otra vez. No, dijo, bueno, sí, Señor, para allá voy otra vez. Sin bala de oxígeno, como suben el Himalaya ahorita, el Everest. No había bala de oxígeno, a puro pulmón. Y después de cierta altura, el hombre tiene problemas pulmonares, porque no está capacitado para esas alturas. Y tiene que llevar un equipo de oxígeno para poder llegar a donde debe llegar. Así le pasó a Ana Méndez, cuando fue a hacer el acto profético en el año 90 sobre el Everest. Ellos llegaron hasta cierto tiempo, hasta cierto lugar y a ella le estaba faltando el aire. Ella dijo, ¿qué es esto, Señor? Había una atmósfera espiritual que se estaba moviendo ahí. Pero para ella poder llegar allá le tocó coger una bala de oxígeno, colgársela al hombro, ponérsela en su nariz para poder llegar a hacer el acto profético, porque el hombre no alcanza muchas veces los niveles a esa altura. Los pulmones no dan, ni por más que se ejercite, ni por más que corra, ni por más que trote. Que al monte de Dios solamente sube gente que tiene hambre y sed. Gente que dice, yo voy a su presencia, así me toque arañar de aquí para allá la montaña. Y a veces nos toca, amado, pero Moisés no se salió de la presencia de Dios porque estaba en el desierto. No se puso a quejarse porque estaba en el desierto. ¿Y por qué Dios aquí? ¿Por qué Dios no me dejó allá en Egipto? Si allá yo hubiera estado mejor. Cuando el Señor nos pasa por proceso, lo primero que hacemos es quejarnos. Porque estoy sin trabajo, porque no tengo para esto, porque me falta aquí, porque me falta allí, porque esto sí, porque esto no, porque este viajó y yo no viajé, porque este comió y yo no. Pero es el desierto.
El desierto que te está probando, el desierto que está sacando lo mejor de ti, el desierto que está haciendo que tú digas, venga, aquí pasa algo diferente. ¿Qué es lo que está pasando con esa zarza? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí hay algo que no es normal dentro de todo lo que yo estoy viendo y yo necesito ir a ver qué es. Y ahí es donde viene la gloria de Dios, ahí es donde viene la gloria del Eterno. Cuando usted se mete en lo eterno, cuando usted se mete allá en la zarza, cuando usted dice, no importa si me quemo, allá me meto. Él voy, hacia allá voy. Yo creo que Moisés en medio de todo tenía planes de huir. Era su plan. El plan de Moisés era huir para que no lo mataran los egipcios. Pero Dios lo sacó de ser príncipe egipcio a ser un muerto de hambre en el desierto. O dígame, ¿qué tenía Moisés en el desierto? ¿Usted cree que le alcanzó a preparar, dice mi abuela, un piquete? Él no alcanzó a preparar nada. Él mató al egipcio y le tocó huir. Corra por su vida, dijo Josué, corre Forex ayer. Corre. No tenía opción de nada, era correr porque lo iban a matar. Y llegó al desierto siendo un muerto de hambre, en lo natural. Porque allí en ese desierto de 40 años fue donde Dios lo probó. Fue donde Dios le mostró su gloria, fue donde lo llenó de su gracia, fue donde lo llenó de su poder, fue donde lo preparó para luego estar 40 días más, subir al monte y quedarse 40 días con él. En su presencia es donde Dios nos forma, donde Dios nos prueba. No va a haber nada aprobado en nosotros, promovido en nosotros, si nosotros no somos probados. Absolutamente nada. Dios no va a promovernos a ningún lugar si nosotros no somos probados antes. Si nosotros no pasamos por la necesidad. ¿Y sabe qué es lo primero que Dios le prueba a un hombre y a una mujer? El Dios dinero, el bolsillito. Venga, le quito todo a ver si usted me sigue sirviendo igual. Venga, le sirvo todo, le quito todo a ver si usted me sigue amando como dice que me ama. Venga, le quito todo, lo dejo en la calle a ver si usted es capaz de hacer lo que yo le estoy diciendo. Que el Dios del hombre es el dinero. Porque el Dios del hombre es la fama, porque el Dios del hombre es el poder, porque el Dios del hombre es tener en el bolsillo para demostrar que tiene y que puede. Pero como esto no se trata del hombre, se trata de Dios. Entonces Dios viene y empieza a quitar, empieza a desaparecer. Pero porque Él quiere que nosotros salgamos probados y aprobados. Probados y aprobados. Nadie es promovido sin ser probado. Llévese eso para su casa. Nadie. Decía un pastor que le sirvió desde niño. Él fue pastor mío de jóvenes y ya es un señor adulto. Ahorita es el pastor de las parejas de la iglesia. Y él decía, yo nací siendo cristiano. Yo le he servido al Señor siempre. Pero yo sé que en algún momento mi fe tiene que ser probada. Yo sé que en algún momento Dios va a probarme mi fe. Y estoy preparado para poder decirle, sí, Señor, aunque no tenga nada, sí te voy a seguir sirviendo. Porque lo más lógico es que cuando estamos bien servimos. Pero lo más ilógico es que usted le sirva a Dios cuando usted no tiene nada. Cuando usted no tiene recursos. Cuando le tocó a pie porque no hay gasolina para la moto, para el carro. Cuando le tocó madrugar mucho para llegar a su momento de servicio. Pero qué importante es que podamos ver como veía Moisés. Ver la presencia de Dios como la veía Moisés. Amén. Probado. ¿Probado en dónde? En el desierto. Dios no nos va a probar en la casa con bultos de mercado. Dios no nos va a probar en la casa con el agua, la luz. No. Dios nos va a probar en el desierto.
siempre nos probará en el desierto, porque ahí es donde Él puede ver lo mejor y lo peor de nosotros. Ahí Él puede ver que usted le haga la pataleta el día hoy y mañana otra vez esté diciéndole, Señor, yo te amo, yo te sirvo. Y a la semana otra vez se le reenchuquizó la mente y usted otra vez está peleando con Dios. Y le está diciendo, pero Señor, ¿hasta cuándo? El Señor, calmado, que yo llevo un día. Usted lleva 1000, yo llevo uno. Es el que conoce los tiempos. Y si a veces no nos pasan cosas en nuestra vida es porque Dios nos está probando para ver qué actitud tenemos frente a la situación que estamos viviendo. Hay gente que no tiene plata y se le va el gozo. Mi abuela, si no comía a las 12:30, esa señora se enchuquizaba. Se le iba la alegría. Pero imagínese que le tocara a uno 3 días, 4 días sin comer, y no porque está ayunando, sino porque no tiene. Probado. Amén. Probado para ser aprobado. Aprobado en el desierto. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? Que Dios te lleva al desierto, pero no te saca como estabas. Moisés entró aquí con un letrero, se busca, sicario, matón. Y no había matado a cualquiera. Mire, le hubiera podido matar a un hebreo y no hubiera pasado nada. Pero había matado a un egipcio. Eso es como que el que mató a alguien y por mala suerte mató a un jefe del ELN o al paramilitar, alguna cosa así. No le van a dar oportunidad de volver a aparecer. Es más, yo creo que pediría que la tierra se lo tragara para no volver a aparecer. Pero el Señor se llevó a Moisés al desierto para sacarlo de allí diferente, para en su presencia ponerle la esencia de él. El Señor no fue tras él, no le cayó atrás a Moisés. Fue que el Señor lo esperó en el camino. Permitió que sucediera todo y lo esperó en el camino. Porque el Señor no le cayó atrás, no sintió el fuego atrás, no sintió el deseo de llorar y de quebrantarse, no. Él iba caminando y vio la zarza que ardía y no se consumía. La zarza de la presencia de Dios y dijo, qué raro que será esto. Yo voy a ir a ver. Y allá el Señor dijo, ahora sí es cuando yo te voy a revelar tu destino profético, ahora es cuando yo te voy a aprobar, ahora es cuando yo te voy a moldear, ahora es cuando yo te voy a pasar por este fuego para que me sirvas conforme lo que yo necesito. Porque es que nosotros le queremos servir a Dios y le sacamos un monólogo. Señor, es que a mí me gustaría que fuera así. Y si me llevas a las Malvinas, pues igual allá hay playita, como para distraerme de vez en cuando. Nosotros no le damos monólogos a Dios. Dios nos usa como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso llevó a Moisés al desierto, porque Moisés no le servía a Dios como estaba. Muy hebreo, muy egipcio, con mucho conocimiento, pero no le servía. Y en el desierto fue donde el Señor lo empezó a probar y lo aprobó para darle un destino profético. Porque el destino profético para nosotros no está en nuestras manos. No lo conocemos. Hay gente que dice, ay, él canta bonito, yo quiero como cantar. No. Ay, él predica bonito, yo quiero como predicar. No. No es que usted cante y predique porque alguien lo hace. ¿Cuál es su diseño? Allá Dios le mostró el diseño a Moisés y no era príncipe, era siervo. No era príncipe y todos queremos ser príncipes, ¿cierto? Y andar tranquilitos, tráigame las uvas, tráigame el pan, tráigame yo tengo sed, sírvame, hágame, lléveme. No, con el Señor, y el Señor fue claro, dijo, el que quiere ser el mayor es el que sirve. ¿Cuánto estamos dispuestos a servir?
para vivir en su presencia. ¿Cuánto estamos dispuestos a servir para mostrar la esencia de Dios? Porque a veces decimos, uy, sí, yo sirvo, pero en condiciones extremas Dios nos lleva a servir y somos capaces de servir. A veces decimos, no, yo no voy a servir más. Y yo muchas veces dije, yo no voy a servir más, yo no me voy a matar la cabeza. Yo sigo mi vida tranquila y relajada. Pero como no se trata de lo que a mí se me dé, perdóname la expresión, la gana, sino de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo? Mi voluntad, mi ganita, lo que yo quiero, sino lo que Dios desea. Porque el día que usted dijo, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, ese día que nosotros nos pusimos de bocones a decir eso, estamos diciendo ya no nos pertenecemos. El día que Moisés le dio por la inquietud de ir a mirar qué era la zarza, ay, venga tan chévere. Ahí quedó envuelto y no pudo hacer nada más. Cuando usted se envuelve en la presencia de Dios, usted no se manda solo. Yo no me mando sola. No podemos ser como los judíos, me va a dar un año sabático, eso no existe. El año sabático para el cristiano no existe. El servicio es lo que nos vivifica, el servicio es lo que nos mantiene conectados con la fuente. Un año de vacaciones es morirse lentamente. Puede que usted ore en su casa, puede que usted ayune en su casa, sí. Pero Pablo dijo, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ¿sabe qué pasa? Pasamos a la muerte espiritual. Poco a poco nos vamos muriendo. Poco a poco vamos diciendo, ay, ya no es tan importante. Mañana lo veo, pasado mañana lo escucho, mañana leo la Biblia, mañana oro, ya hoy le adoré 2 minutos. Y perdemos la presencia. Porque la presencia es continua, no es ocasional. No es de momentos, no es de sentimientos, estoy alegre, estoy gozoso, estoy triste, estoy aburrido, estoy deprimido. No, es de toda circunstancia. La Biblia no lo dice, pero yo me quiero imaginar a un Moisés afligido. Un Moisés que había salido al desierto huyendo, perdiendo todos sus privilegios que tenía por un error que había cometido. Pero de camino la zarza lo estaba esperando, ardiendo por él. Y ese encuentro lo transformó, ese encuentro, la inquietud de él por ver qué sucedía, lo transformó, lo probó esos años en el desierto y lo aprobó. Le dijo, venga, en este momento usted queda aprobado. Ya está aprobado. Mire, usted va a ir a hacer esto y esto y esto y esto. Va a ir a Faraón y va a liberar a mi pueblo. Lo va a sacar de allí. Y el Señor le dio señales, le dio prodigios que él hacía y las cosas sucedían por la boca de Moisés. Pero se necesita querer. Y muchos dirían, tan chismoso Moisés, ¿a qué se iba allá? Pero el querer saber qué pasaba fue lo que lo llevó a tener un encuentro cara a cara. Porque la palabra dice que tuvo miedo. Se cubrió su rostro porque tuvo miedo. Tuvo miedo de la gloria y la gloria le habló dentro de la zarza. Le dijo, no, ven, mira, vamos a hacer esto. Yo te escogí a ti. Mi plan era que tú mataras allá al egipcio para que vinieras al desierto. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos mal porque vino la situación difícil y decimos, me equivoqué? Si yo no hubiera hecho ese negocio, si yo no lo hubiera hecho de esa manera, porque yo me metí en esto, si yo no hubiera comprado esto, si yo no hubiera hecho esto. Y Dios está diciendo, tranquilo, yo estoy en medio de la zarza, búscame, porque es que fue mi plan, yo permití que eso pasara, que te equivocaras, que cayeras en la quiebra, que cometieras ese error, porque te quiero probar y te quiero aprobar. Te quiero aprobar para promoverte. Te quiero aprobar para que seas valioso para mí.
Te quiero aprobar para que seas fiel a mis mandatos, a lo que yo tengo, a mi diseño. Porque Dios tiene un diseño en su presencia, en la presencia de Dios hay un diseño. David lo dijo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Señor, me agrada. ¿Y será que el Señor solo escribió de David? Escribió de todos, por eso el diablo a usted lo odia, por eso a mí me odia. Porque él sabía lo que Dios había escrito de nosotros. Él lo sabe. Y él sabe que si nosotros encontramos ese diseño completo, él está arruinado. Él está perdido. Porque viene la presencia de Dios sobre tu vida, sobre la mía, y nos lleva a hacer cosas de las cuales muchas veces decimos no somos capaces de hacerlo. No me veo capacitado para tal cual labor. Pero Dios dice, yo te capacito. Moisés le dijo al Señor como 5 excusas. Yo soy tartamudo, yo no soy de fácil palabra, y qué tal que me digan que esto, qué tal que me... No lo mató el desierto y lo iba a matar Faraón. Porque habían temores, pero tampoco le impidieron sus temores ir. Aunque puso excusas, terminó yendo. Aunque puso excusas, terminó diciendo, sí, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que hablarle? Pero eso lo hace el haber sido procesado para ser aprobado, el haber sido probado para ser aprobado. Nadie es aprobado sin ser probado. Por eso yo soy una de las que pienso que esa vida bonita y fácil que la gente se pinta en la iglesia es mentira. Porque todos pasamos procesos y desiertos. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Le ha pasado algo malo? No, a mí nunca me ha pasado nada malo. Algo le tiene que pasar, porque Dios necesita procesarlo. Si a usted no le ha pasado nada malo en su vida, preocúpese. No se preocupe por lo malo que le haya pasado. Preocúpese si no le ha pasado algo malo. Porque es que lo malo es la evidencia de que Dios quiere hacer algo con usted y conmigo. Eso malo es la evidencia de que Dios quiere hacer algo con usted y conmigo. Si Dios no permite que Moisés mate al egipcio, no hubiese sabido semejante gloria que venía para él. Y se hubiese quedado ahí. Yo muchas veces me di látigo. Yo decía, pero si yo no hubiese firmado, si yo no hubiese firmado la venta de ese carro, no, si yo no hubiese permitido que Omar hiciera esto, no, si yo hubiese mejor hecho esto. No, era necesario que lo hiciéramos. Era necesario que nos viéramos en la quiebra para saber que si nos comemos un plato con carne, no fue porque teníamos plata en el bolsillo, fue porque Dios nos lo proveyó y quiso que lo disfrutáramos. Porque todo era de nosotros. Yo tengo 5 carros y están trabajando y cada carro me da 2.500.000 y con eso yo gasto, yo compro, sí, yo. Pero ¿qué Dios? ¿Qué da Dios? Solo cuando no tienes nada y dejas que Dios te ponga el plato a la mesa es cuando tú dices, wow, esto viene de Dios. Y es su presencia dándonos, alimentándonos. La presencia de Dios alimentó a Moisés con la fuerza que necesitaba para ir delante de Faraón. Del mismo que lo perseguía, de la misma nación que lo perseguía. Y poder decir, sí, Señor, yo estoy capacitado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Maté un egipcio, pero aquí estoy. Tu presencia, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Amén. No es con fuerza. No es con fuerza que alcanzamos lo glorioso de Dios. Es con su presencia. Es acercándonos a la zarza. Es quitándonos estos zapatos que nos dirigen donde nosotros queremos. Es quitándonos lo que nosotros creemos que nos llevará al destino, que nosotros planificamos porque nos parece que es bueno. Y los planes de nosotros son tan naturales. Y Dios le dijo, quítate las sandalias.
Quítate tu creencia, quítate tu caminar, quítate tus conceptos, quítate lo que crees que tú puedes llegar a hacer con tus fuerzas. Quítatelos. Quítate lo que te tiene cegado a creer que tú lo puedes lograr solo. Eso representaba que se quitara las sandalias. Usted se pone esos zapatos para caminar hacia algún lugar. A menos de que usted haya vivido en un pueblo muy pobre y no hubiesen habido zapatos y le hubiese tocado descalzo. Pero aún en mucha pobreza hay gente que tenía un parecito de alpargates. Aquí le dicen alpargates. Y es lo que le cubre a usted sus pies. ¿Para qué? Para caminar. El Señor le está diciendo, quítatelo. Porque es que eso con lo que tú estás caminando no es mi diseño. Yo no estoy ahí presente. Yo estoy fuera de esa ecuación. Pero para que tú puedas alcanzar el propósito profético, el destino profético que yo tengo contigo, necesito que te quites tus zapatos. Porque los zapatos son el apresto del evangelio. Y él tenía unas sandalias faraónicas, donde se creía en Farmaqueya, donde se creían los dioses, donde se creían cualquier otra cosa, en el sol, en la luna, en Zeus, en todo lo que usted se imagine de Egipto. Horus, no Zeus, Horus. En que el faraón era el grande, era el todopoderoso. Le tocó quitarse sus zapatos para ponerse el destino profético que Dios tenía para él. La presencia de Dios de los pies a la cabeza para poder cumplir con el objetivo, para poder decir sí, soy aprobado. Si el Señor no le quita los zapatos, él hubiera seguido caminando con lo mismo, con su misma identidad. El apresto del evangelio, un cambio de identidad. Cuando usted llega a Cristo y recibe el apresto del evangelio, las buenas nuevas, su mente cambia de una vez. Cambia, usted deja de pensar como pensaba. Uy, ¿cómo así Jesús dio la vida por mí? ¿Cómo es eso? Y luego se sentó en un lugar glorioso y me hizo lugar a mí. Y me dice que yo estoy sentado con él. ¿Cómo es eso? Empezamos a ver la vida de Jesús y todos los esfuerzos que él hizo para que nosotros estuviésemos con él, y la identidad empieza a cambiar y el apresto del evangelio empieza a cambiar. Entonces usted ya no quiere quemar a la gente en el fuego, sino hacer que la gente se acerque a ese fuego para que reciba la gloria, para que reciba la presencia, para que sean transformados. Ya usted no es el mismo. Ya si usted antes maldecía al vecino porque le botaba la basura enfrente de su puerta, ya usted sale con una pala y la recoge y lo deja bien amarrado y lo bendice. Porque hay un cambio de cosmovisión, hay un cambio de identidad. Los zapatos tienen que ser quitados. Y el Señor no va a venir a decir, venga, yo se los quito. No, quítatelos tú. Quítate tus máscaras, quítate tus diseños, quítate tus formas, quítate tus barreras mentales para que yo pueda poner e introducir mi destino. Le hizo quitar las sandalias y luego le dijo lo que iba a hacer. Es que yo he escuchado que mi pueblo está sufriendo y te he escogido a ti para que vayas frente a Faraón. Destino. ¿Quién revela el destino? Dios. Usted puede ir a la universidad, podemos ir a Harvard, podemos ir a la mejor universidad del mundo y eso puede ser parte del propósito de esta tierra, pero el destino profético solamente viene del Señor. Y no se revela cuando nuestra cabeza está llena de cucarachas, llena de formas de nosotros, de pensamientos de nosotros. ¿Sabes? Yo tuve que derribar miles de fortalezas mentales que tenía y aún todavía sigo trabajando en ello. Para que Dios pueda hacer algo en nosotros, para que la presencia de Dios pueda llenarnos de cabeza a pies, tenemos que romper con el molde de papá, con el molde de mamá, con el molde de mi abuelo, de mi abuela, lo que me enseñaron, lo que yo quise aprender, lo que yo quise escoger, y es que yo quiero ser así. Y muchas veces decimos, es que yo soy así. Y estamos diciendo de nuestra forma. Es que yo soy así y nadie me cambia. Le está cerrando la puerta a la gente y a Dios. Le está diciendo a Dios, no, usted no tiene poder. Yo soy más fuerte que usted.
Y sabe, yo muchas veces decía así, es que yo soy así. Y le decía a mi mamá, yo soy así, ¿y qué? Y cuando Dios me cogió y me quebrantó el orgullo y la soberbia, entendí que yo no soy así y que hay alguien poderoso que tiene poder para doblegarme y para llevarme donde Él quiere, a comer barro si le da la voluntad, con tal de que cambie mi forma de pensar, mi forma de caminar. Hay gente que camina atropellando a todo mundo y queremos muchas veces entender nuestras razones, pero no las razones de otros. Qué bonito cuando nosotros nos ponemos en los zapatos del otro. El Señor le dijo a Moisés, quítate los zapatos. Y Moisés se quitó los zapatos y entendió el dolor de Dios en el corazón por el pueblo. La presencia lo llevó a entender el corazón de Dios, el dolor de Dios por una nación que estaba sufriendo, por sus hijos que estaban padeciendo, porque no se iba a cumplir el propósito. Si ellos seguían allá esclavos, iban a morir uno tras otro. Dios dijo, necesito levantar a alguien, necesito levantar a alguien. Y usó sus herramientas. Dios no obliga, pero sí usa las herramientas que Él tiene para doblegar nuestro orgullo y nuestra soberbia, nuestra vanagloria, nuestro yo. Porque la pelea del hombre ni siquiera es con el diablo está vencido. La pelea del hombre es con su carne, con su yo. Es que yo soy así, yo puedo, yo tengo, yo digo. Y a mí sí que me tocó aprender a callar y no decir, es que yo digo todo, sino que sea Dios el que diga. Amén. Gloria al Señor. Y por último, promovido, promovido en el desierto. En el fuego de Dios se desata el destino. En el fuego de Dios se desata su destino. En la presencia de Dios se desata nuestro destino. No hay otro lugar donde nosotros podamos entender y comprender lo que valemos para Dios. Yo le puedo decir a Lida 1000 veces, Lida, el Señor te ama como la niña de sus ojos. Y Lida dirá, sí, pastora, gracias. Pero hasta que no se le revele a ella ese fuego y ese destino, ella no va a entender qué es el valor de Dios de la niña de los ojos. ¿Sabe cuál es el valor de la niña de los ojos de Dios para nosotros cuando en la palabra se escribió eso? El reflejo de Dios en nosotros. Él se mira a través de nuestros ojos y ve su reflejo de grandeza y por eso nos ama, por eso nos cuida, por eso nos protege, por eso nos suple, por eso nos da. Ahí, cuando usted es promovido, es cuando le dicen, vaya y haga. Pero queremos ser promovidos sin ser aprobados y sin ser probados. Y decía un pastor, quieren naciones y no evangelizan ni a la familia. Quieren naciones y no le predican ni al barrio. Y un barrio puede ser una nación delante de los ojos de Dios. Pero cuando somos promovidos es porque hemos entendido completamente el diseño de Dios. Hemos entendido lo valioso que es para Dios un alma. Lo valioso que es para Dios el servicio. Lo valioso que es para Dios que alguno de nosotros metamos a alguien en el fuego de la presencia. El ángel de Jehová, Jesucristo, poniendo a la gente ahí. Mire, llegue, Moisés, llegue. ¿Ustedes no creen que Dios le guió los pasos a Moisés para que llegara a encontrarse con esa zarza? Si lo sacó de Egipto usando algo violento, porque si le hubiese dicho por las buenas, Moisés, te necesito, Moisés hubiera dicho, uy, no, o sea, yo que me voy a ir a servirle a los hebreos y yo aquí soy un príncipe, o sea.
Y a mí Dios me lo dijo cuando en el año 2014 pasó todo lo que pasó, donde yo estaba sirviéndole al Señor por años, porque yo no me fui a los 6 meses de mi iglesia donde yo servía. Y duré en un ayuno de 3 días para que Dios me confirmara y me reconfirmara que me tenía que ir. Porque uno no se va de algún lugar porque no le parece. Uno se va porque Dios lo guía y lo direcciona. Amén. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿debo partir? Y el Señor, sí, sí. Y llegó un pastor al que amo mucho, es un pastor de Cali. Y él nos sentó en una panadería y sin saber nada de lo que estaba pasando, nos dijo, ¿sabe que hay algo que quiero decirles? Y nosotros, pues, bueno, paz, díganos. Después de un tiempo glorioso en la presencia del Señor, un fin de semana lleno de gloria, de concierto y de todo. Y se sentó en una librería, estábamos, una librería como con café y todo. Y nos dijo, ¿sabe que Dios está usando una catapulta? Y yo, amén. Yo no sabía ni qué me iba a decir, amén. Dijo, y ustedes están puestos del lado de allá, pero aquí hay una piedra. Y esa piedra la está quitando el pastor de ustedes, porque Dios necesita lanzarlos. Y los va a lanzar arbitrariamente. Y está usando al pastor arbitrariamente para que los lance. Que si Dios los llama a ustedes de su propio deseo, ustedes no van a ir. Porque ustedes están felices y aman el lugar donde están. Nosotros queríamos ser pastores de ahí, ya Omar pastoreaba, era el director de las escuelas, la mano derecha del pastor. Y Dios dijo, necesito que se vaya. Pero si Dios le dice, váyanse, ustedes no se van a ir. Y Dios usó lo malo para sacarnos. Y Dios restauró la relación con mi pastor, pero en su momento usó lo malo. Pero fue la catapulta que Dios usó. Pero tenemos que estar muy seguros de lo que Dios nos está diciendo, porque si no podemos ser engañados por el diablo. Porque el diablo viene también a mostrarte cosas muy parecidas a las de Dios. Pero Moisés, ¿por qué no fue engañado? Porque se dejó mover por la zarza. Se dejó mover por la boca de Dios, por la presencia de Dios. Y es necesario que nosotros nos acerquemos al fuego si queremos ver la respuesta de Dios, si queremos ver el diseño de Dios. El diseño no va a venir porque sí, por ósmosis. El diseño va a venir cuando buscamos su presencia, cuando nos acercamos a la zarza, cuando nos comprometemos con Él, no con hacer cosas. Deje eso de lado, eso es importante, pero déjelo de lado. Esas son obras que nos visten. Pero cuando usted se mete y usted dice, voy a sacrificar 3 días de ayuno, que Dios me responda, que Dios me hable, quiero encontrarme con Él. El solo deseo de usted querer encontrarse con Él es una puerta abierta para que Dios diga, ¿cuándo y dónde? Ya estoy listo. A que su presencia venga. Voy a orar más. Así me toque tumbarme de la cama. ¿Sabe? Yo muchas veces a las 3 de la mañana me boto de la cama, porque yo no me quiero parar. Pero me tumbo de la cama, me boto. A veces me provoca decirle a Mar, deme una patada y sáqueme de ahí. Sáqueme de la cama. Y a veces cuando él se levanta y por alguna cosa yo me volví a quedar dormida y él no me despierta, a mí me da mal genio. Y yo digo, oiga, ¿no me pudo hacer el favor de llamarme? Pues yo pensé que usted no se iba a parar, porque yo necesito ir a otro nivel. Necesito encontrarme con su presencia. ¿Qué doy si no tengo nada que dar? Es en su presencia donde encontramos los diseños para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Hay gente que tiene los hijos y no sabe ni para qué les sirven los muchachitos. Y lo peor es que estamos dentro de la iglesia y estamos hablando a una nueva creación que muchas veces no sabe cuál es el llamado de sus hijos. Su niño tiene talento para la música, ¿sí? Ay, yo no me había dado cuenta. Y el chino con tremenda voz o con tremendo potencial, pero los padres no se dan cuenta. Y no conocen ni siquiera ellos para dónde van. Cualquier bus les sirve, con tales que los lleve para la iglesia y para cualquier iglesia.
No, plantados y arraigados en un destino profético que Dios instaló para nosotros, escribió para nosotros. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar rápidamente. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y recuerde, probado, aprobado y promovido. A veces nos quedamos en la prueba, otros se quedan en la prueba y el aprobado, pero no pudieron caminar hacia lo promovido, hacia la promoción. Amén. Padre, en esta hora, precioso Jesús, damos honor a tu nombre, damos gracias a ti, Señor y Padre Celestial. Creemos fielmente a tu palabra, a tu propósito con nosotros, Señor. Queremos que venga tu presencia sobre nosotros, Espíritu Santo, en esta mañana. Y que podamos verte, Señor, y ser inundados por ti, Señor. Para verte como te vio Moisés en esa zarza, Señor. Y seguir viviendo tal vez de la manera errada en la que hemos vivido, Señor y Dios, en la que hemos caminado tal vez por muchos tiempos, Señor. Queremos tu presencia en nosotros para ser transformados, Espíritu Santo. Forme tu presencia, Espíritu Santo. Oh, tú quieres que seamos, Señor, que no sea como nosotros lo deseamos, sino como tú lo has planeado. Tal vez nosotros tenemos en nuestra cabeza territorios, diseños, imágenes de cosas que nosotros hemos creado, Señor, como ilusión en nuestra mente, Padre. Pero hoy queremos que no sea solamente eso, Señor, que si eso no hace parte de tu plan, sea borrado de nuestra vida, como pasó con Moisés, que cayó todo lo que él era, Señor, delante de tu presencia. Y fue transformado, Señor y Dios, al diseño correcto, papá. Eso que él creía que era malo, tú lo usaste para bien, Señor. Tú lo modelaste para bien, Espíritu Santo. Te damos la gloria, Señor. Y vino tu presencia, Señor, sobre nosotros para moldearnos, para cambiarnos, porque tu toque cambia todo en nosotros, Señor. Sentimos esa presencia tuya en esta mañana que nos transforma. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos hecho planes odiosos sin ti. Si hemos hablado más de nosotros que de ti, perdónanos. Si hemos creído que lo que hemos conseguido ha sido porque nosotros lo hemos buscado, perdónanos, Señor. No es de nosotros, es tuyo. Toda gloria es tuya. Toda presencia es tuya. Vino tu presencia y que venga tu presencia como vino a Moisés, como se le apareció a Moisés en el camino y lo transformó y lo sacó de su propia condición, de su propia mente, de sus barreras, Señor y Dios, Padre. Glorifícate, Espíritu Santo, y vino tu presencia y nos cambió. Y vino tu presencia y tu reino acercó. Y vino tu presencia y todo transformó. Y vino tu presencia y todo por completo lo inundó. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Que su presencia inundará nuestras vidas como inundó la vida de Moisés. Para toda buena obra, para que la zarza ya no arda fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Espíritu Santo, te damos la alabanza y la adoración a ti. Bendito Cordero de Dios, te honramos y te damos gracias por haber aparecido a nosotros, a nuestra vida. Padre precioso, aun cuando no éramos merecedores de toda esa gloria y de tanta gloria, precioso. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Te adoramos y te bendecimos, Rey eterno. Amén y amén.
gloria al Señor en esta mañana. Yo le invito a que usted tome lo que ha traído para Dios en esta mañana y empiece a darle gracias al Señor ahí por el permitirle diezmar y ofrendar. ¿Sabe que a veces nosotros pensamos que lo que le damos a Dios es poco? Pero empezando desde el tiempo que nosotros le damos a Dios es valioso para Él, amén. Porque Él quiere que nosotros le demos ese tiempo de calidad. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que solamente damos el tiempo, damos la ofrenda, damos el diezmo, estamos diciendo, Señor, esto es parte de nosotros. Esto es parte de nosotros. Sabe que en la clase del seminario, no la dicto yo, pero la transcribí y me llamó mucho la atención.